Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a comenzar con la sección 2.6 del capítulo 2 y se titula Combinaciones de funciones. Bueno, este título también pudo haber sido titulado Operaciones de funciones o operaciones con funciones. ¿Ok? Este, Fíjense que la palabra cuando nosotros decimos combine o combinar, nos estamos refiriendo a dos términos algebraicos eh, cuyo, ¿verdad? Que se convierten en un solo término mediante, por ejemplo, la suma o la resta. A eso es lo que nosotros anteriormente nos referíamos por combinación. Ahora bien, en este caso, cuando hablamos combinaciones de funciones, nos referimos a varias operaciones más allá de la suma y la resta. Nos referimos, por ejemplo, a la suma, la resta, la multiplicación, la división, y hay una quinta operación que le vamos a llamar composición de funciones. ¿Ok? Entonces, por eso yo prefiero en esta sección llamarle operaciones con funciones, ¿ok? Operaciones más general en el sentido de que tenemos suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Y esta quinta operación. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta sección. Fíjense, aquí tenemos, vamos a combinar o a operar con funciones mediante la suma, multiplicación, la resta y la división, ¿verdad? Y por último, vamos a ver de qué se trata esta operación que se llama composición de funciones. En muchas de las aplicaciones, en mucho del modelaje matemático que se realiza con funciones, nosotros vamos a realizar estas operaciones básicas, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos la suma, resta, producto, multiplicación y división, ¿ok? Luego, por último, estamos multiplicando una constante por una función. A esto le vamos a llamar producto escalar, pero fíjense que esto es un caso especial de que de la multiplicación de funciones, cuando la primera función o cuando una de las funciones es simplemente una constante. Esta palabra escalar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que siempre que vean la palabra escalar o producto escalar, es que van a multiplicar este, el objeto matemático, en este caso una función, por una constante, ¿ok? Eso sería todo, por un número real. Escalar es sinónimo de un número real, una constante. Bueno, vamos entonces a trabajar con la suma. Fíjense cómo se define la suma de dos funciones. Bueno, se define de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos ahora, esto que ustedes están viendo aquí viene siendo el nombre de esta nueva función que es la suma de lo que es f más g. ¿Ok? Ahora bien, eh, esto tiene una entrada de x, este es el argumento de la función, y esto se va a definir a partir de la descripción de la función para los valores de f más la descripción de la función para los valores de g. De igual forma o de manera similar sucede con la resta. ¿Ok? Fíjense, en la multiplicación tenemos, este es el nombre que se le da a la multiplicación de la función f por g. Y de igual forma vamos a estar multiplicando cada una de las descripciones algebraicas, ¿verdad? De f y g. Y similarmente con la del cociente. ¿Ok? Bueno, fíjense que la del cociente tenemos una restricción y es que esta función en el denominador no puede ser que no deben ser cero, ¿verdad? Para que esté definida. Aquí no estamos hablando del dominio, pero el dominio, por ejemplo, en estas tres, en las primeras tres, o sea, el dominio de estas operaciones, de la suma, de esta nueva función de diferencia de dos funciones, del producto, viene siendo la intersección del dominio de f con el dominio de g. ¿Ok? O sea, los puntos en común en esos dos conjuntos, en el conjunto del dominio de f y el conjunto del dominio de g. Esa viene siendo este, la, el dominio de estas operaciones, ¿ok? Claro,
Es también el dominio del cociente. Lo que sucede es que en el cociente tenemos una restricción extra, ¿ok? O sea, el dominio del cociente sería la intersección del conjunto, que le vamos a llamar dominio de G, con el conjunto del dominio de F, y a ese conjunto le tenemos que extraer o eliminar o remover todos aquellos valores de X que hagan que el denominador sea cero. Y bueno, y eso es lo que tenemos. Copien, por ejemplo, esta diapositiva para pasar a nuestro primer ejemplo. Bueno, me van a disculpar, voy a cambiar la diapositiva para que este, puedan ver de una mejor manera el asunto del dominio. Fíjense, ahora aquí tienen el dominio de la suma, de la resta, ¿verdad? De la multiplicación y división, ¿ok? Fíjense que el dominio de la suma, resta, multiplicación y división viene siendo que la intersección, recuerden que este símbolo es la intersección entre conjuntos, ¿verdad? O sea, esto es los elementos comunes entre el conjunto A y B, ¿ok? Recuerden que el conjunto A es el dominio de F y el conjunto B es el dominio de G, ¿ok? Observen que para la división también tenemos esta intersección de conjuntos, pero tenemos que eliminar aquellos valores de X que hagan que G de X sea cero, ¿ok? Bueno, copien ese recuadro azul y luego pasamos a nuestro primer ejercicio. Ahí tienen el recuadro azul y nuestro primer ejercicio. A lo que ustedes copian ambos, yo voy a ir a pasar a la pizarra, también a copiar.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos el ejercicio? ¿Ok? Voy ahora a encender la cámara a lo que ustedes, ¿verdad? Para comenzar a hacer el ejercicio. Siempre me dejan saber si ya sea la cámara eh, o el micrófono no lo están escuchando, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar de presentar aquí. Y ahora queremos mostrar la cámara, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver si se ve mejor de esta manera. De esta manera se va a ver mejor, yo creo. Perfecto, ahí se ve mejor. Mucho mejor. Excelente. Me voy a encender la luz también. Perfecto. Bueno, ¿cómo van estudiantes? ¿Me escuchan y me ven, verdad? Se supone que sí. No se ve nada, profesor. ¿No se ve nada? No. Qué raro. Yo Me la Yo veo la pongo- pizarra, yo la veo. A Bueno, mí no me corroboren sale nada. porque se supone que se ve la cámara. Sí, yo la veo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, cómo no. Entonces, observen. En este caso, tenemos estas dos funciones, la función de f de x y g de x. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos hacer? Queremos encontrar las siguientes funciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos el producto y tenemos el cociente. ¿Ok? También nos piden encontrar el dominio de cada una de esas nuevas funciones que estamos encontrando. ¿Ok? Yo lo que sugiero es, primero, encontrar el dominio de estas funciones por separado, ¿ok? Vamos a buscar eso. En este caso, ¿cuál sería todos aquellos valores de x en la cual esta expresión algebraica para la cual esta expresión algebraica está bien definida y esta también? Vamos a ver, vamos a enfocarnos en f. ¿Qué ustedes tienen que decir por el dominio de f? Vamos a llamarlo conjunto A. ¿Cuál es ese conjunto? Vamos a ver, o ese intervalo. Vamos a ver, ¿para qué valores de x esta expresión no está bien definida? En el numerador, ¿para qué valor de x el numerador no está definido? En este caso es una constante para cualquier valor de x, ¿verdad? Ahora bien, en el denominador, esto es un binomio lineal. También el denominador como expresión está definido para todo valor de x. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en qué o nos enfocamos en toda la expresión, sabemos que como esto es una expresión racional, ¿verdad? Que tenemos un denominador, sabemos que ese denominador tiene que ser distinto a 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando x es igual, en este caso, a 2, ¿qué sucede? 2 menos 2, 0. Por lo tanto, ¿qué sucede? De toda la recta, nosotros tenemos que eliminar, ¿qué? El 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos un hueco y seleccionamos todo esto hacia allá y todo esto hacia la derecha, ¿verdad? Esta es la representación gráfica del dominio de f, ¿verdad?
¿Y eso cómo lo expresamos? Por ejemplo, negativo infinito hasta 2 no incluido, unión con 2, hacia positivo infinito, ¿verdad? De esa manera lo expresamos. Bueno, vamos a atender entonces este caso. Ya este caso nosotros lo hemos visto varias veces. Fíjense que como el índice es un índice par, nosotros sabemos que X no puede tener valores negativos, ¿verdad? Para que esté definida dentro del conjunto de los números reales. Más tarde vamos a estudiar el conjunto de los números complejos, entonces sí estaría definida, ¿verdad? Esa expresión. Bueno, pero como estamos en los reales, en este caso no. Por lo tanto, fíjense, si consideramos una recta para representar todos esos valores de X, tendríamos que tener 0, en este caso incluido, y nos movemos hacia los valores que son positivos, ¿verdad? En este caso, tenemos que el conjunto B, que va a ser el dominio de G, viene siendo, por ejemplo, desde 0 incluido hacia la dirección positiva en el eje horizontal, ¿ok? Bueno, dudas o preguntas con encontrar el dominio de estas funciones. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas dos, ¿qué? Estas dos funciones. Esa es la primera función. Observen, si las queremos sumar, ya nosotros sabemos, de acuerdo al recuadro azul, que, por ejemplo, esto sería equivalente a ¿qué? A decir f de x más g de x. ¿Cuánto es f de x? Ah, es toda esta expresión. Por lo tanto, tendríamos 1 sobre x menos 2. ¿Cuánto es g de x? Bueno, viene siendo esta expresión. Por lo tanto, aquí es raíz cuadrada de x. Prácticamente esta expresión viene siendo esta nueva función que le vamos a llamar f más g. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio de esta función, de acuerdo al recuadro azul, viene siendo la intersección entre estos dos dominios. ¿Cuál es la intersección entre estos dos dominios? Fíjense, aquí nosotros vamos a suponer que por aquí tengamos el 0, ¿verdad? Por aquí tengamos que el 2. Por lo tanto, la intersección, ustedes saben que es todos aquellos valores o elementos en común de estos dos conjuntos, ¿verdad? ¿Qué elementos en común tenemos? Por ejemplo, los negativos son elementos en común. En este caso no. Este conjunto sí los incluye, pero este conjunto no. Por lo tanto, los excluimos de esa intersección. Ahora bien, en este caso, este conjunto incluye todos los valores positivos y en este caso no, ¿verdad? Porque excluye el 2. Por lo tanto, este 2 que está incluido aquí no es ya un elemento en común entre ambos conjuntos. Por lo tanto, podríamos decir que la intersección entre A y B es igual. Por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, desde 0 incluido hasta 2 no incluido, unión, y luego desde 2 hacia infinito. ¿Ok? Ese viene siendo el conjunto de esta función, ¿ok? Fíjense que esta es la intersección, este conjunto es la intersección de A con B, ¿verdad? Y ustedes saben ya que este mismo conjunto es el dominio de la resta, la multiplicación y el cociente. Claro que en el cociente entonces tenemos que estar pendientes de que excluir aquellos valores de x que hagan que g de x sea 0, ¿verdad? Eso sería todo. Bueno, vamos a continuar. La resta, ¿cómo se vería? Por ejemplo, esto sería f de x menos g de x. En este caso tenemos 1, x menos 2, menos raíz cuadrada de x, ¿ok? Esa sería la resta. Fíjense que lo único que cambia es este signo de aquí, ¿verdad? Eso sería todo. Ahora, el dominio. Bueno, el dominio en este caso nuevamente es que A intersección con B, que ya ustedes saben que es, por ejemplo, desde 0 hasta 2 y unión, y entonces desde 2 hacia infinito. Bueno, no tengo mucho espacio aquí, pero ustedes saben que
ese ya viene siendo el conjunto, ¿verdad? O sea, desde 0 hasta 2, unión 2 hacia infinito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la multiplicación, observen, sería entonces f de x multiplicado por g de x. F de x viene siendo todo esto, ¿verdad? O sea, 1 y x menos 2. Ahora, g de x es raíz cuadrada de x. Multiplicamos 1 por esto y nos da que esto es igual a raíz cuadrada de x sobre x menos 2. ¿Cuál viene siendo el dominio? Bueno, el dominio en este caso viene siendo el mismo, la intersección de A con B, ¿verdad? De A y B. Por lo tanto, tenemos acá 0, 2, no incluimos el 2, unión con el 2 y hacia infinito, ¿verdad? Positivo. Muy bien. Ahora, en el cociente, ¿qué tenemos entonces? Vamos a tener, por ejemplo, f de x sobre g de x. F, ustedes saben que es 1 sobre tal cosa. Ahora, dividimos ¿entre qué? Entre lo que es g. G es raíz cuadrada de x. Esto, si ustedes observan, es una fracción compleja, ¿verdad? En este caso, vamos a multiplicar este numerador por este denominador. Ese sería el resultado, ¿verdad? Sería 1. Y luego este denominador por este numerador. Ya ustedes saben multiplicar fracciones complejas, ¿verdad? En este caso sería algo así. Y acá x menos 2, ¿ok? Bueno, y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso decimos lo siguiente. ¿Para qué valores esta función no está definida? ¿O para qué valores esta función está definida? ¿Verdad? Que ese es el conjunto. Nosotros sabemos que viene siendo nuevamente para la intersección de A y B. Por lo tanto, en este caso, la intersección de A y B es tal cosa. Pero ahora a este conjunto o a este intervalo le tenemos que restar, ¿qué? Le tenemos que restar aquel valor o aquellos valores donde x es que donde g de x es 0, ¿verdad? Cuando g de x es 0, fíjense, en este caso, cuando raíz cuadrada de x es 0, prácticamente cuando x es 0, ¿verdad? Porque raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos que hacer es a este intervalo, a esta intersección de A y B, restarle el 0. Para restarle el 0, simplemente, ¿qué tenemos que hacer, estudiantes? Por ejemplo, no incluir este primer punto, ¿verdad? O sea, en vez de escribir un corchete, vamos a escribir un paréntesis y ya nos encargamos, por ejemplo, de restarle ese número, ¿verdad? Y listo. Este sería el dominio de ese cociente, ¿ok? En esta operación, pues tenemos que prestarle una atención, ¿verdad? Un cuidado adicional para atender la exclusión, ¿verdad? De, de esa intersección del conjunto A con B, ¿verdad? Vamos a excluir aquellos valores que sean, que hagan que g de x sea 0, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, ¿dudas o preguntas con este ejercicio, estudiantes? ¿Cómo van? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Por ahora. Bien por ahora, excelente. Bueno, fíjense, en la próxima tarea que nos dio el autor es encontrar o evaluar estas funciones que nosotros acabamos de encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen cuál es f más g evaluado en el valor de 4. Fíjense que ahora no es en x en general, sino evaluado en el valor de 4. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, como ya nosotros tenemos esta función, a esta función la vamos a evaluar en este valor de 4. ¿Ok? Por lo tanto, sería, fíjense, 1. Entonces, reemplazamos x aquí por 4, ¿verdad? Y luego más raíz cuadrada de 4. 1 sobre 4 menos 2 es ¿qué? Es un medio, ¿verdad?
1 medio. Ahora, más 2, que es raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Tenemos 2 y 1 medio. Por lo tanto, esto es 2.5 o 2 y 1 medio, etcétera, ¿verdad? Es equivalente. O también podríamos decir algo así como 5 medios también, ¿verdad? Esto es equivalente a 5 medios. Aquellos de ustedes que son fanáticos de las fracciones, ¿verdad? Que posiblemente sean todos ustedes. Muy bien. Bueno, entonces, vamos para el segundo. La diferencia. Fíjense, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos esta expresión, ¿verdad? Bueno, en esta expresión vamos a tener lo siguiente. Fíjense, vamos a tener, por ejemplo, 1, reemplazamos lo que es 4, ¿verdad? Menos raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, sería entonces 1 medio menos 2. En este caso, si a 2 le quitamos 1 medio, vamos a tener que 1.5, ¿verdad? Sería 1.5, ¿ok? O también podría ser que 3 dividido 2, ¿ok? O 1 y 1 medio, eso mismo todo. Muy bien. Bueno, en este caso tenemos una multiplicación. Observen, sería entonces seguir esta regla que nosotros definimos nueva, ¿verdad? Esto sería entonces raíz cuadrada de 4 sobre 4 menos 2. O sea, esto es 2 en el numerador y 2 en el denominador. Por lo tanto, esto es igual a 1, ¿verdad? Es igual a 1. Y por último, tenemos la división. Observen que la división viene siendo esta expresión. En este caso tendríamos 1, todo dividido, raíz cuadrada de 4, y luego ¿qué tenemos? 4 menos 2, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es ¿qué? Es 2. Y acá 4 menos 2 sería entonces 2. Por lo tanto, el resultado es 1 y 1/4. ¿Ok? 1 y 1/4. Bueno, dudas o preguntas en esta parte de la clase, estudiantes. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Sí. Alondra, ¿bien? Sí, ¿Alguna duda o pregunta con estas evaluaciones? Ángel, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, excelente. Siempre que tengan dudas, por favor, vamos a compartir, ¿ok? Bueno, entonces, pues nada, vamos a continuar con con lo próximo. Vamos entonces a regresar a la diapositiva para ver qué más tenemos por acá. Bueno, lo que pueden hacer es, pueden escribir este ejercicio también, ¿ok? Para que tengan otro ejercicio adicional de práctica, ¿ok? Si quieren, copien la función de f y de g, y lo que pueden hacer es las mismas instrucciones que nosotros hicimos en el ejercicio previo. O sea, encontrar estas operaciones básicas de la suma de f más c, de la resta de f menos c, del producto de f por g y del cociente de f dividido por g, ¿ok? Y también encuentren sus dominios, ¿ok? Eso es un buen ejercicio. Escríbanlo, ¿verdad? Lo que es f, lo que es g, y hagan las mismas instrucciones. Entonces, me interesa ahora pasar a la próxima operación que se llama composición de funciones. Ahora bien, ¿de qué se trata esta operación de la composición de funciones? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queramos hacer una evaluación de una función, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo nosotros acabamos de evaluar estas 4 funciones nuevas que establecimos, ¿verdad? En una constante. Bueno, una constante es un caso específico de una función, ¿ok? O sea, lo que nosotros hicimos fue evaluar una función en otra función que es una constante, ¿ok? Pues la operación de composición nos permite, en un caso más general, ¿verdad? Que es la evaluación de una función en otra función, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Es como una función anidada en otra función. O sea, en el argumento de la función
vamos a tener otra función y esa es la idea, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar viendo. Es algo que ya nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando nosotros evaluábamos un cociente diferencial, nosotros en el cociente diferencial, en uno de sus términos, evaluábamos, por ejemplo, f o la función evaluado en a más h. Eso es una composición. ¿Cuál es la composición ahí? Bueno, estamos evaluando la función f compuesta de una función que se describe como a más h, ¿ok? Entonces, pues algo de experiencia nosotros tenemos, ¿ok? Ahora vamos a expandir ese conocimiento. Vamos entonces a definición de composición de funciones. Fíjense, tenemos ahora dos funciones, f y g. Decimos la composición de f con g es la función tal. Observen el símbolo. Este símbolo no lo podemos confundir con el símbolo que nosotros típicamente utilizamos para la multiplicación. Ustedes saben que en la multiplicación se utiliza un punto, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo nosotros dibujemos este punto, podría parecerse a un círculo. Entonces tenemos que tener sumo cuidado de no confundir esta operación que indica una composición de la función f con g y el operador de multiplicación que es simplemente un punto, ¿ok? Este más bien es un circulito, ¿verdad? Bueno, tenemos, esto se lee f compuesta en g o f compuesta de g, ¿ok? ¿Y cómo se define? Pues observen, esta composición, ¿verdad? Este prácticamente es el nombre de la función, este es el argumento de la función y fíjense cómo es. Esto es lo sencillo, de esta manera lo vamos a entender. Cuando ustedes vean esto a la izquierda, lo vamos a entender de esta manera. O sea, esto es f evaluada en g de x. Eso es todo. ¿Se fijan? Ahora bien, vamos a hablar sobre el dominio de esta composición de funciones. ¿Ok? Por ejemplo, decimos que el dominio de esta composición de f con g, decimos, es el conjunto de todos los valores de x en el dominio de g, de tal manera que esos valores de g se encuentren en el dominio de f. ¿Ok? O sea, que lo que nosotros tenemos es algo como este diagramita, ¿ok? Observen, aquí tenemos en el primer conjunto, tenemos todos los números o valores en el dominio de G, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? G está siendo evaluada en X, todos esos valores terminan ¿en dónde? Acá, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Fíjense que todos esos valores de G deben de estar ¿en dónde? En el dominio de F. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora bien, si hay algún valor de G que está siendo evaluado en el dominio de G, cuyo valor de G no esté en el dominio, no cumpla con el dominio de F, entonces nosotros vamos a ir restando elementos de este dominio de G. ¿Ok? Por eso nosotros decimos que en esta composición, ¿verdad? El dominio es todos aquellos valores de X, ¿verdad? Que produzcan valores de G, donde estos valores de G se encuentran en el dominio de F para luego ser evaluados en F y obtener esa composición, ¿ok? O sea, que el dominio de esta composición viene siendo prácticamente aquellos valores en el dominio de G donde los valores de G se encuentran en el dominio de F. O sea que no es necesariamente el dominio de esta composición todo el dominio de G. De hecho, el dominio de la composición viene siendo un subconjunto del dominio de G. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Bueno, eso es un poco sobre la teoría, pero vamos a la práctica para entender mejor todos estos diagramas y esta operación. ¿Ok? Copien la diapositiva y vamos de inmediato a la práctica. Permítame cerrar una puerta que si no nos va a estar interrumpiendo toda la clase.
Muy bien. Bueno, me avisan cuando entonces pueda pasar al próximo ejercicio. Bueno, el próximo ejercicio es el siguiente. Muy bien, bueno, ahora se supone que estén viendo el ejercicio, ¿ok? Bueno, copien el ejercicio mientras yo borro la pizarra y nos vamos preparando. Bueno, entonces vamos a comenzar el ejercicio. Voy a ir a la pizarra. Vamos a ver si la pizarra se ve pronto. Perfecto, ahora sí.
Muy bien. Bueno, ahí tienen la pizarra. Muy bien. Supone que la estén viendo ahora. Bueno, fíjense, vamos a hacer entonces las composiciones de dos funciones. ¿Ok? F compuesta en G y G compuesta en F. También nos piden encontrar los dominios de estas funciones. En la primera, nosotros tenemos, por ejemplo, F compuesta de G de X. Bueno, ya nosotros sabemos que esta composición es de la siguiente manera, ¿verdad? Si tenemos F compuesta de G, esto es F evaluada ¿en qué? ¿Qué vamos a escribir en el argumento de F? Vamos a escribir lo que es G. Por lo tanto, acá, G de X, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros sabemos sobre lo que es G de X? Bueno, nosotros sabemos que G de X prácticamente es que X menos 3, ¿verdad? Pues entonces, vamos a ir acá, escribimos F evaluado en lo que es G de X. Y G de X viene siendo X menos 3, ¿ok? O sea, lo que hicimos fue reemplazar la función por su descripción. Fíjense que esto sigue siendo g de x, ¿ok? Muy bien. Y ahora ya nosotros sabemos, nosotros tenemos experiencia en evaluar una función en una expresión algebraica, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros vamos a tomar la expresión de f de x y donde quiera que está x, vamos a abrir un paréntesis, a cerrar un paréntesis y listo. Fíjense que este formato tiene el mismo formato de la descripción de f. Fíjense que f es que algo al cuadrado, ¿ok? O sea, aquí tenemos algo al cuadrado. ¿Qué es ese algo? Pues bueno, ahora el argumento, ¿verdad? Tenemos que es esa expresión. Por lo tanto, aquí vamos a escribir lo que es tal cosa, ¿verdad? Sería entonces g de x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora podemos expandir. Esto es un binomio al cuadrado. Esto sería x cuadrado menos 2 por el producto de ambos. El producto de ambos es 3 por x por 2. Sería entonces 6x más 3 al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que como es un trinomio cuadrado, nosotros sabemos que todo polinomio, su dominio prácticamente es todos los reales. Por lo tanto, aquí decimos que el dominio de f compuesta de g es igual a ¿qué? A todos los reales, ¿verdad? O sea, desde negativo infinito hasta positivo infinito, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Cómo les va? En el primer ejercicio de composiciones. Por ahora, bien. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos entonces al segundo. En este caso, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a encontrar la composición de G en F. O sea, en otras palabras, vamos a evaluar la función G en lo que representa F, ¿verdad? La evaluación de G en F. Fíjense, esto sería entonces G compuesta, o sea, es G compuesta, aquí vamos a evaluar ¿qué? Lo que es f de x. ¿Pero qué viene siendo f de x? Ah, esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, esto es equivalente a evaluar g y luego tenemos aquí lo que es f de x, que es x cuadrado. Bueno, ya tengo que
invertir un poco en marcadores. Vamos a ir retirando los que no, los que ya dieron la vida útil. Esto sería acá x cuadrado y cerramos, ¿ok? Por lo tanto, ahora, donde quiera que yo tengo una x en g, yo voy a colocar un paréntesis. Yo voy a colocar paréntesis menos 3. Observen que esta estructura es equivalente, ¿verdad? ¿A qué? A esto. Fíjense, es la entrada, o sea, la entrada algo menos 3. Fíjense, algo menos 3, ¿ok? ¿Qué viene siendo ese algo? Ahora lo que tenemos en el argumento, ¿verdad? En el argumento tenemos x al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, simplemente eliminamos este paréntesis ya y nos quedamos con ¿qué? Con esa expresión, ¿verdad? Ese paréntesis ya no es necesario, por lo tanto lo omitimos y nos quedamos con esta expresión. Nuevamente, esto es un polinomio o un binomio cuadrático. Sabemos que todos los polinomios, ¿verdad? Tienen un dominio. En este caso es de todos los reales, por lo tanto sería tal cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, ya hicimos entonces el primero, ¿ok? Ya hicimos el primero y lo próximo es que, estudiantes, es por ejemplo, fíjense, es por ejemplo, lo próximo sería, encontrar qué? Encontrar estos valores, ¿ok? Encontrar esos valores. Bueno, para encontrar esos valores simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, evaluar en este polinomio y evaluar en este polinomio, ¿ok? Observen el ejercicio. El ejercicio nos dice, encuentre, ¿verdad? O evalúe la composición de f en G evaluado en 5. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir aquí, ¿verdad? Y evaluar 5 en esta expresión. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 5 al cuadrado es igual a ¿qué? A 25. Ahora, menos 6 por 5 es igual a 30. Más 9 es igual a ¿cuánto? Vamos a ver, aquí nos daría ¿qué? Negativo 5 y a 9 le restamos 5 y esto nos da ¿a cuánto? A 4, ¿verdad? Esta es la respuesta. ¿Ok? O sea, es simplemente entender o identificar cuál es esa composición, esa función de esas dos funciones y luego evaluar ese valor en esa descripción, ¿verdad? Es simplemente eso. Por ejemplo, acá, 7. Si nosotros queremos encontrar esta evaluación de la composición de G compuesta en F, ¿qué tenemos? Sería entonces 7 al cuadrado, 49 menos 3, tenemos que es 46. Por lo tanto, el resultado aquí es 46, ¿ok? ¿Entendimos eso? ¿Dudas o preguntas con ese segundo ejercicio? No, ¿Bien? sí. Excelente. Pues ya ustedes se pueden considerar expertos en composición de funciones. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a un aspecto más gráfico, ¿ok? Vamos a ir a la parte gráfica. Fíjense del siguiente ejercicio. Vamos a ver si lo puedo subir o lo puedo presentar en el Google. Bueno, mientras tanto, por favor, si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer. Qué raro. Bueno, vamos entonces a de otra manera.
Este ejercicio es bastante sencillo, pero está muy bueno. Bueno, observen este ejercicio. Pero en este caso tenemos las gráficas de f y g, ¿ok? Y nosotros queremos evaluar las siguientes expresiones, todas estas, ¿verdad? De la 27 a la 32. Bueno, observen, la gráfica de g es la curva azul, mientras que la gráfica de f viene siendo la curva roja, ¿ok? Bueno, entonces si nosotros queremos encontrar por ejemplo, la composición de f compuesta de g, pero evaluada en 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto viene siendo g de 2? ¿Quién me dice cuál es g de 2? Fíjense que tenemos que prestarle atención ahora a qué, a la curva azul, ¿verdad? G evaluada en 2. ¿Cuál es ese valor? Vamos a ver. ¿Quién me dice? G de 2. ¿Qué tenemos que hacer, estudiantes? Este 2, tenemos que ir aquí en X e identificar 2, ¿verdad? Subimos verticalmente, ¿hacia dónde? Hacia la gráfica de G y tenemos este valor, ¿verdad? Este punto, o sea, este punto horizontalmente representa ¿qué valor en G? En Y. De aquí a aquí. 5, ¿verdad que sí? Muy bien, o sea, fíjense que G de 2 es 5. Ahora, como tenemos un 5, ahora pasamos a otro ejercicio, ¿verdad? Que es f evaluado en 5, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ahora 5, fíjense que viene siendo x, o sea, tenemos que ir acá, esto es 3, 4, 5 en x, ¿ok? Y vamos a subir verticalmente hacia f. ¿Cuál es ese valor en f? Vamos a ver, este valor sería tal valor, ¿ok? 4. Este punto, en este caso, muy bien, Ángel, 4. ¿Se fijan? O sea, f compuesta de g evaluado en 2 es igual a 4. ¿Se fijaron de cómo hacer este ejercicio? Vamos, No entendí. Cristabela, vamos de nuevo desde el comienzo, ¿ok? Fíjense, para nosotros evaluar la composición de f compuesto de g en 2, esto prácticamente son dos ejercicios en uno, porque son dos evaluaciones en una. Primero tenemos que encontrar g de 2, ¿ok? ¿Cuánto es el valor de la función g evaluado en 2? Entonces tenemos que ir primero a que x es igual a 2, ¿verdad? Si vamos al eje horizontal a x igual a 2, ¿cuál es el valor de g cuando x es igual a 2? Entonces vamos a subir. Subimos verticalmente hasta llegar hasta g. Pero este punto de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Es ¿qué valor en y? 5. En X, claro, en X es 2, pero entonces acá en G es 5, ¿verdad? Muy bien, pues ya tenemos 5. Pues ahora, fíjate, Cristabela, este G de 2 lo vamos a reemplazar por un 5, ¿ok? ¿Y en qué se convirtió el ejercicio? Esta es la segunda parte, se convirtió en F de 5, ¿ok? Ok. Y entonces ahora vamos a ir a X igual a 5, por lo tanto aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? En X. Y ahora vamos a subir ¿a dónde? A F, para encontrar ese valor de F cuando X es igual a 5. Por lo tanto, vamos aquí y vemos que es un 4. ¿Te fijaste?
O sea que toda esta expresión es igual a ¿qué? A 4. Vamos a ver si entendimos mejor el ejercicio. Sí, sí. Perfecto. Bueno, nada, vamos a pasar al próximo para entonces profundizar un poco más. Fíjense, en este caso tenemos f evaluado en 0. ¿Ok? En este caso tenemos que ir a x igual a 0, ¿verdad? Fíjense que aquí no nos tenemos que mover mucho porque f está justo ¿dónde? Encima del 0, ¿verdad? Está justo aquí en el origen, ¿verdad? Por lo tanto, y sería igual a 0. Entonces acá vamos a reemplazar f de 0 por 0 y estaríamos evaluando g en 0. ¿Ok? ¿Cuánto es g en 0? Bueno, cuando x es igual a 0, vamos a subir hasta llegar hasta g y observamos que es el valor de... ¿Cuál es este valor? D. De 3, ¿verdad, Ángel? Por lo tanto, el valor de g compuesta en f evaluado en 0 es 3. ¿Ok? ¿Bien con eso? Sí. Perfecto. Ahora bien, fíjense que el autor ahora nos pregunta lo mismo, ¿ok? Pero con otra notación. Pero ya ustedes saben leerla. Por ejemplo, el 29, fíjense, aquí tenemos G compuesta de F evaluada en 4, ¿verdad? ¿Cuánto es la composición de G compuesta de F en 4, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que nosotros vamos a tener G evaluada en lo que es f de 4. ¿Ok? Por lo tanto, la primera evaluación es f evaluado en 4. ¿Ok? Por lo tanto, vamos aquí a x, vamos a encontrar el valor de 4, que viene siendo este, ¿verdad? Vamos a subir hasta encontrar el valor de f. Este valor aquí, de la coordenada de y de este punto en f, sería 2. Por lo tanto, f de 4 es 2. Y ahora tendríamos que evaluar g en lo que es el valor de f de 4, que es 2, o sea, g en 2, ¿ok? Vamos aquí de nuevo, x es igual a 2, por lo tanto subimos hasta donde está g para encontrar ese punto y sabemos que ese punto es 5, ¿ok? O sea, que el valor de esta composición, g compuesta de f evaluado en 4, es 5, ¿ok? Miren a ver si entendimos ese. ¿Lo puedes repetir? Seguro, Alondra. Bueno, mi sugerencia es la siguiente. Fíjense que ustedes ya entienden los primeros dos, ¿ok? Eso está muy bien. Ahora bien, mi sugerencia es que escriban los ejercicios del 29 al 32 en esta forma, ¿ok? Se les va a hacer mucho más fácil escribirlo en esta forma. O sea, aquí a la derecha del 29, ¿qué vamos a escribir? Esto es igual a G evaluado en F, donde F está siendo evaluado en 4. ¿Ok? ¿Lo quieren ver en la pizarra? Sí. Vamos a la pizarra. Permítanme cambiar rapidito todo esto. A ver si esto se quiere conectar a la pizarra. Muy bien. Fíjense, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Bueno, nosotros lo que les quiero comentar es, por ejemplo, el 29, ¿verdad? Sería el 29, es algo así como G compuesto en F evaluado en 4. Esto es equivalente a ¿qué? A G compuesto o evaluado en F, pero F está siendo evaluado en 4, ¿ok? Esto es lo que yo digo que ustedes deben de hacer. Ese es el primer paso, ¿verdad? En el 30 tenemos, por ejemplo, F compuesto en G
evaluado en 0. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que f evaluado en g, pero g está siendo evaluado en ¿qué? En 0. ¿Ok? Ahora, el 31. Tenemos entonces g compuesto de g evaluado en negativo 2, ¿verdad? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos g compuesto de la misma función, pero esa función está siendo evaluada en negativo 2, ¿ok? Bueno, entonces si hacen eso, se les va a hacer mucho más sencillo, ¿ok? Algunas veces esta notación de composición lo que tiende a hacer es confundirnos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a escribirla así, que nosotros estamos mucho más familiarizados con esa expresión. Por ejemplo, el 32, ¿ok? Tenemos f compuesto en f y esto es evaluado en 4, ¿ok? Bueno, yo voy a hacer el primero y aunque ustedes no vean la gráfica, quiero que ustedes vean cómo yo espero que ustedes lo hagan, ¿ok? Observen, en este caso, ¿verdad? Nosotros queremos saber, determinar la evaluación de x igual a 4 cuando g está siendo compuesta en f, ¿verdad? Ustedes no ven la gráfica, pero yo les comento que f evaluado en 4 viene siendo, por ejemplo, 2, ¿ok? Por lo tanto, si f evaluado en 4 es 2, yo tengo aquí g evaluado en 2, ¿ok? Y ya esto es mucho más sencillo para ustedes, ¿verdad? Fíjense, ahora queremos encontrar g evaluado en 2 y esto es 5. Bueno, este creo que fue el que hicimos, ¿verdad? Anteriormente, el primero que hicimos. Entonces, yo quiero que ustedes hagan estos ejercicios que están escritos, ¿verdad? En este formato. El primer paso es que ustedes los escriban así de esta manera. Y el segundo paso es que ustedes me digan, bueno, ¿cuánto es f de g de 0? ¿Cuánto es aquí en este caso que g evaluado en g negativo 2? Y por último, ¿verdad? Van a escribir el resultado final, ¿verdad? El resultado final. Y esa es la idea, ¿ok? Bueno, aquí se nos quedó uno último, ¿verdad? Esto es f evaluado en lo que es f y todo evaluado en 4, ¿verdad? Y así. Bueno, ¿entendieron la idea de cómo van a estar contestando este ejercicio? Para que se nos haga más fácil entender qué es lo que se nos está pidiendo. ¿Dudas o preguntas? No. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir de nuevo a la gráfica para que puedan realizar el ejercicio. Muy bien, ahí tienen la gráfica. Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, vamos al 29, ¿lo entendimos? ¿Pasamos al 30? Sí. Perfecto, bueno, 30, fíjense, ya ustedes saben cuál es el formato, ¿verdad? En este caso estamos evaluando f evaluado en g y g se evalúa en 0, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es el valor de la función de f cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, subimos verticalmente hacia g y encontramos que el valor de g es 3, ¿verdad? O sea, g de 0 es 3. Lo reemplazamos. Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos quedaría f evaluado en 3, ¿verdad? Y si observen, si vamos aquí a x igual a 3, tenemos 0, 1, 2, 3. Y observen que el valor de la función f evaluado en x igual a 3 es 0. ¿Ok? O sea, esto de aquí, el 30, nos da igual a 0. ¿Ok? Miren a ver, ¿dudas o preguntas ahora con el 30? ¿Mejor? Bueno, me avisan cuando pueda pasar el 31. Eh, pero entonces, si estamos en el 3 en la F, que es la roja, Sí. ¿no se supone que sumamos entonces hasta tocar el punto de G arriba? Lo que sucede, Alondra, en este ejercicio, la primera evaluación era que G de 0. Exacto. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí, que G de era 0 es equivalente a 3. Es exacto. 3. Ahora bien, ¿cuál es la segunda evaluación? Es F. Ahora es F de 3.
F Oh. evaluado para X igual a 3, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que ir a G de nuevo, tenemos que ir a F. Y F está justo, ¿verdad? Aquí en la intersección de la gráfica de F con el eje horizontal. ¿Entendimos eso, Alondra? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora bien, Alondra, este es parecido a lo que usted estaba comentando, ¿ok? Aquí inicialmente vamos a evaluar que G en negativo 2, a ese valor lo vamos a evaluar nuevamente en la función G, porque esto es una composición de G compuesta de G, ¿ok? Vamos a hacer fíjense, aquí tenemos G evaluado en negativo 2. Bueno, pues vamos aquí a X igual a negativo 2, ¿verdad? Por ejemplo, este es 0, negativo 1, negativo 2. Vamos a subir a G verticalmente. Ah, esto nos da que a 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora, G evaluado en negativo 2 es 1. Ahora, ese 1 lo vamos a utilizar para evaluar esta función de aquí, que es G. G de 1, ¿cuánto es? Vamos a ver. Cuando X es igual a 1, subimos a G y esto es igual a ¿qué? A 4. ¿Ok? Ok. O sea que G compuesta de G evaluado en negativo 2 es igual a 4. Cristabela, ¿cómo vamos? Sí, voy bien. Sí, Ángel Sí, estoy bien. y Giovanni, ¿está con nosotros? Sí, sí. Perfecto. ¿Y Stephanie? Es que no estoy segura. Ok, Stephanie, pues tienes que hacer preguntas, Stephanie, cuéntame. Vamos a ver, cuéntanos, Stephanie, ¿dónde más o menos? ¿Lo explicamos desde el comienzo? Sí. Sí, ok, bueno, Stephanie, fíjate, el valor de X es que inicialmente es negativo 2, ¿ok? Este negativo 2 se va a evaluar primeramente en esta función, a la extrema derecha, ¿ok? O sea, es G evaluado en negativo 2. Si vamos aquí en X igual a negativo 2, sería negativo 1, negativo 2, ¿ok? Como tenemos que encontrar el valor de G, vamos a subir verticalmente hasta G. Esto nos da igual a ¿qué? A 1, ¿ok? Por lo tanto, G evaluado en negativo 2 es 1. Ya tenemos esa primera evaluación. Ahora vamos a tomar ese valor de 1 que encontramos para ahora evaluarlo en esta segunda función, que en realidad es la primera que está de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces ahora sería G, queremos encontrar el valor de G evaluado para el valor de X de igual a 1, ¿verdad? Pues vamos entonces aquí, X igual a 1, subimos a G y nos da que es igual a 4, ¿ok? Paola y Toledo, ¿cómo van? Bueno, me avisan cómo van, ¿ok? Vamos a hacer el último. En este caso, fíjense, es F compuesto de F evaluado en 4. ¿Quién me dice cuál es la solución? Si ya lo hicieron. Ok, vamos a ver el chat. Toledo, muy bien, excelente. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos X es igual a 4, ¿verdad? Ese X lo vamos a utilizar para evaluar, por ejemplo, ¿qué? F, ¿ok? O sea, F evaluado en 4. Vamos a ver, esto es 1, 2, 3 y 4. Subimos a F y esto es 2, ¿verdad? Por lo tanto, F de 4 es igual a 2. Ese valor lo vamos a utilizar para evaluarlo, para utilizar ese valor para evaluar esta función ahora, que queda en primer orden, ¿verdad? Entonces, ahora F de 2, ¿cuánto es? Vamos aquí, 1 y 2 en X, bajamos a F y esto es negativo 2. Por lo tanto, aquí tenemos que F compuesta de F evaluado en 4 es igual a negativo 2. Alondra, ¿bien? Sí. ¿Y Cristabela? Bueno, Stephanie, mejor. Sí. Sí, yo entendí, mala mía. Es que Perfecto, no, no hay problema, no hay problema.
Sin problema. Bueno, entonces, pues perfecto, ya pasamos ese tipo de ejercicio, ¿ok? Ese ejercicio está bastante bueno para comprender este asunto de la evaluación de funciones o composición de funciones, ¿verdad? Vamos entonces ahora a la diapositiva, al libro nuevamente, porque observen lo siguiente. Vamos a ver si lo encuentro. Ok, observen ahora este tipo de ejercicio. Déjame ver si lo encuentro. Ok, ya estamos culminando. Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora, por ejemplo, es, fíjense, quiero que hagan el ejemplo 4, ¿ok? Del libro. No lo vamos a hacer ahora, pero quiero que lo observen. Fíjense que el ejemplo 4 es mucho más complicado, mucho más complejo que el ejemplo que nosotros hicimos inicialmente. ¿En qué sentido? El ejemplo que nosotros hicimos inicialmente eran dos polinomios, sus dominios eran todos los reales, por lo tanto es natural que el dominio de la composición fuese todos los reales, ¿verdad? Aquí tienen que pensarlo bien. Entonces, ya con este conocimiento que adquirimos hoy, quiero que para la próxima clase tengan este ejemplo 4 realizado. Quiero que lo estudien, lo vamos a hacer en conjunto, ¿ok? Y también quiero que estudien un ejemplo más complejo, donde, por ejemplo, nosotros podemos tener composiciones de más de una función. Fíjense de este caso. ¿Cómo se lee esta expresión a la izquierda? Esto es f compuesto de g compuesto de h. ¿Ok? Y uno dice, wow, ¿qué es esto? Bueno, eso es tan sencillo como esto. ¿Ok? Fíjense, ¿qué viene siendo esto? Esto es g compuesto de h, que es la que ya ustedes saben, composición de dos funciones. Ahora, el resultado de la composición de estas dos funciones o de la evaluación de g evaluada en h, esto se lo vamos a asignar en el argumento de f. Eso es todo, ¿ok? Fíjense que nosotros vamos a ir evaluando h en x. Ese resultado se lo vamos a evaluar en g de lo que dio h de x, y lo otro, lo que resulta de todo eso, se lo evaluamos a f, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tienen un ejemplo, le asignan tres funciones, ¿ok? Le dicen, esto es f, g y h. Ustedes tienen que encontrar esa composición de esas tres funciones. Estudien el ejemplo 5, ¿ok? Por último, vamos a hacer lo opuesto. Vamos a suponer que yo les digo, bueno, esta expresión es la composición de dos o tres funciones. Y yo quiero que ustedes me den unos candidatos para esas dos funciones. Fíjense de este ejercicio. Ejemplo 6. Yo les doy esta función, f mayúscula de x es igual a tal expresión. Y yo les digo, encuentre dos funciones tal que la composición de esas dos funciones me establezca o me defina esta expresión de la función de f mayúscula, ¿ok? ¿Entendimos el ejercicio? Ahora es lo opuesto. Yo le doy la función compuesta y quiero que ustedes me den el f y el g tal que f compuesta de g sea esto, ¿ok? Fíjense de ese, vamos a ver si tenemos otro más complicado. Ya lo otro sería aplicaciones, ¿ok? Bueno, siempre hay aplicaciones nítidas, por favor, mínimo échenle un ojo a las que a ustedes les interesen e intenten hacerlas, ¿no? Bueno, pues ya con eso hemos culminado. ¿Alguna duda o pregunta? Ya son las 9:50. No. ¿No? ¿Todo el mundo bien? Sí. Perfecto, bueno, detengo la grabación entonces. Muchas gracias a todos. Igual, lindo día.